yo tengo mapeada mi entidad, yo podría utilizar algunas de las named queries. Una cosa que yo he visto mucho cuando la gente utiliza NetBeans es que tiende a darle que genere todo el código y realmente no todo el código se va a utilizar. Yo de hecho podría eliminar todas las queries, que no hay ningún problema. Continúo con el mapeo básico compatible con JPA. Y lo que voy a hacer en este momento es crear un controlador manualmente, no voy a utilizar el asistente. Entonces dentro de controller procedo a crear un session bean. En este caso va a ser session bean, que va a ser stateless, lo que significa que puede ser reutilizado por varios clientes, no solo por uno. Y tengo como clase base new session bean. Pude haberlo renombrado en el asistente, lo voy a hacer en este momento. Y le vamos a colocar el student bean. Entonces es un bean compatible con el JB. Posteriormente, para utilizar la base de datos desde este bean, voy a agregar un primer método para realizar la prueba. Entonces decimos que este método va a retornar un listado de EduStudents y lo vamos a llamar listAll. Es solo para probar mi conexión. Importamos de Java Utilist y para utilizar mi Entity Manager o mi representación de base de datos procedo a inyectar. Entonces declaramos Entity Manager EM y sería un Persistence Context. Importamos Entity Manager y este EM va a representar la conexión que yo tenga hacia mi base de datos. Si yo no tengo más de una Persistence Unit dentro del proyecto, no es necesario que yo coloque el nombre de la PU dentro de Persistence Context, como sería en este caso. Yo dentro de Persistence XML tengo únicamente Registration PU, entonces no estoy obligado a colocar el recurso. Para consultar todo, entonces procedo a em. Y aquí tengo todos los mecanismos necesarios para realizar mi búsqueda. Entonces podría ser un persist, un refresh, un remove para realizar mi búsqueda sobre mi base de datos. Entonces este sería el camino manual, crear mi EduStudentBeans. Si quieren utilizar los asistentes de NetBeans, entonces tocaría con nuevo session bean from entity class, seleccionamos la clase que acabo de modelar y esto va a utilizar un patrón facade. Entonces me va a decir que lo voy a crear dentro de controller, facade, sin interfaces porque estoy utilizando únicamente un proyecto. Y me crea tanto el bean, como en este caso sería EduStudentFacade, como un abstract facade. El abstract facade está creado con Java Generics, entonces puede soportar cualquier clase. Este está específicamente enfocado en clases que representen tablas en una base de datos relacional. Y el facade ya incluye los métodos para crear, editar, eliminar, realizar la búsqueda o realizar la búsqueda de todos los elementos. Y cuando tengo uno específico, como en EduStudentFacade, yo heredo del abstract facade y agrego el tipo utilizando Java Generics. Nuevamente inyecto el Entity Manager y el Entity Manager es el que van a utilizar todos los métodos del facade. Este sería el camino número 2. Entonces, cualquiera de los dos caminos me puede servir para crear manual automáticamente mi Entity Manager. Ahorita voy a dejar los dos para realizar una prueba posteriormente. Entonces, para publicarlo al exterior, lo que me quedaría es crear un endpoint en REST. Y este endpoint en REST me va a servir para utilizar la lógica. Entonces yo podría utilizar alguno de los asistentes como RESTful from Entity Classes, RESTful from Database. El tema con estos asistentes es que generan todo el código, incluida la persistencia y la comunicación. Y ahorita yo ya tengo la persistencia en un servicio utilizando el facade. Entonces lo que me corresponde es crear manualmente mi recurso, que también se puede hacer. Entonces procedemos a nuevo, una clase en Java class. Y esta se va a llamar EduStudentEndpoint. La nomenclatura que yo utilizo es básicamente la que he aprendido durante los años que genera la mayoría de IDEs. Y para convertir esta clase en Java hacia un endpoint en REST, puedo hacerlo de la misma forma de como hice con PingResource. Basta con anotarlo con @path.
Una vez que lo anote con @path, esto va a ser publicado dentro del sistema de recursos de JAX-RS. Entonces lo colocamos con @path. Y una buena práctica es colocar el scope, o sea, cuál va a ser el ciclo de vida de este componente. Entonces yo digo que va a ser de tipo request scope, lo que significa que con cada consulta que se le haga a mi componente se va a generar una nueva instancia. De cualquier forma, esto está bien porque van a ser recolectadas por el garbage collector y cambia el path. Entonces este va a estar disponible en students. Y como yo lo que quiero hacer es una API para que consuma una SPA o una SPA en Angular, en React, en Vue, en cualquier lenguaje de creación, de framework de creación de SPAs, yo puedo decir qué tipo de dato produce y qué tipo de dato consume. Estos los puedo colocar ya sea a nivel global para que apliquen todos los métodos dentro de la clase o dentro del endpoint, o a nivel local por si quiero que hayan métodos que produzcan distintos tipos de datos. Entonces, dentro de los datos que se producen acá, yo podría colocar, por ejemplo, lo voy a hacer manualmente en este momento, que sea compatible con JSON. Y se los voy a mostrar cuando agregue el bloque final a través de Postman. Entonces, vamos a crear un método que lo que devuelvo ahora sí es un listado de estudiantes. Vamos a colocarle listo. Importo las clases y en lugar de escribir el código hacia la base de datos, inyecto mi recurso. En este momento voy a hacerlo a través de JB, pero si está activado CDI dentro del proyecto, también lo puedo hacer con @inject. Y edu student facade student service, por ejemplo. Y vamos a decir que este endpoint lo que retorna es el resultado de consultar a studentService.findAll. Y con esto yo ya lo estoy exponiendo hacia el exterior. Bueno, hasta este momento yo ya tengo colocado los tipos de datos que van a producir y consumir mis endpoints en REST, que en este caso es mi EduStudent endpoint. Y de momento solo tengo un método denominado findAll que está programado a través del facade. El facade en este momento lo creamos con NetBeans. Posteriormente vamos a probar crear nuestro propio servicio manualmente para demostrar que es relativamente fácil crear estos servicios. Entonces lo que correspondería en este instante es utilizar un cliente en REST. Yo ya tengo instalado la extensión de REST Client sobre Firefox y voy a apuntar el verbo get sobre la URL nombre de proyecto, diagonal REST, diagonal students, y procedo a ejecutar la consulta y vemos que efectivamente obtengo como resultado un arreglo vacío, lo que significa que ya estoy consultando sobre la base de datos y ya se están generando las consultas SQL sobre mi aplicación. Si yo por ejemplo tomo esta misma URL y la ejecuto directamente en Firefox me va a decir que el raw data es un arreglo vacío porque estoy consultando a una tabla vacía. Y lo que me correspondería entonces es crear la capa de persistencia para mi aplicación. Una vez que tengo el método get, podría tener métodos para crear contenido. Entonces vamos a colocar un create que recibe como parámetro un EduStudent, un método para actualizar contenido y un método para eliminar contenido. La única variante con la eliminación es que en lugar de recibir la entidad completa, lo único que necesito para eliminar es el ID de el objeto. Entonces, ¿cómo los programo? Actualmente todos estos métodos ya están publicados dentro del facade. Entonces procedo con studentService.delete .remove y me pide la entidad, y para tener la entidad a eliminar puedo buscarla antes de la base de datos. Esto como en la base de datos, esto es una buena práctica porque yo no debería permitir eliminar una entidad que ya existe. Entonces decimos student.studentService.find por ID y el ID es el que reciba como parámetro en la aplicación.
Una vez tengo student, lo voy a eliminar. En el caso de la creación, con student service.create, la entidad de student, y en el caso de update, student service.edit. Y una vez que tenga create, update y delete, voy a necesitar los parámetros dentro del endpoint para que estos se publiquen en distintas URLs. Entonces, lo primero es asignar un verbo de HTTP a cada uno de los métodos. Por ejemplo, para create vamos a asignar el verbo post, para update el verbo put y para delete el verbo delete. Una vez que están asignados los verbos, yo podría decir que cuando consulte diagonal rest diagonal student, dependiendo el verbo que envíe el navegador, así se va a ver reflejado en cada uno de estos métodos. Sin embargo, en el caso de delete, lo más conveniente y lo más común en REST es enviar el identificador en la URL, por lo que yo puedo convertir un parámetro dentro de la URL hacia un parámetro dentro de mi método. En este caso va a ser un parámetro de path, por lo tanto es un path param, y el path param se va a denominar ID, y en el caso de la URL va a ser publicado en una diagonal que acepte cualquier número de 0 a 9, una cantidad indeterminada de veces. Voy a chequear un endpoint que tengo de referencia. Entonces vamos a convertir, que tengo la expresión correcta, el parámetro ID, que puede venir de 0 a 9 una o más veces con una expresión regular, para hacer match con el path param hacia la propiedad long ID. Y con esto tenemos publicado que al consultar diagonal rest diagonal student diagonal 1, ese 1 se convertiría en el valor de ID, el cual se busca en la base de datos y posteriormente se elimina a través del servicio. Y lo mismo debería de pasar con put, porque put está destinado a actualizar a partir de un identificador. Entonces podemos tener que el path va a soportar el ID de la entidad que deseo eliminar y la nueva versión de la entidad. Ahora bien, en el caso de create, pues soporta básicamente recibir un student dentro del body, y como no tengo un identificador, pues es correcto que únicamente envíe a crear. Ahora bien, si queremos crear una API completa, entonces en lugar de voice deberíamos de utilizar response, porque esto nos va a permitir generar una respuesta y establecer el código y los encabezados de la respuesta en HTTP. Entonces la operación básica sigue siendo crear, pero lo que voy a hacer es retornar una respuesta. Y de nuevo utilizo un endpoint de referencia de otra aplicación que he utilizado anteriormente. Y la estructura de la respuesta sería la siguiente. Yo arranco una respuesta donde le respondo el 201 como código HTTP al usuario, o sea, creado, y el recurso que está respondiendo que está generando esta respuesta es studentEndpoint.class, y el path en el cual yo voy a encontrar esta nueva entidad será el path donde se encuentre student.identificador. Construyo la respuesta para el path y construyo la respuesta completa. Entonces en response yo estoy generando una respuesta válida a nivel de HTTP, que no solo lleva el encabezado correcto, sino la información correcta en los campos correctos, y debería de hacer lo mismo para update y para delete, además de ejecutar los métodos, retornar el código adecuado. Entonces en el caso de update, de nuevo tengo un código de referencia, vamos a retornar una respuesta y decimos return response.nocontent.build para que confirme con un 200,
Y en el caso de delete, podríamos retornar nuevamente un return.nocontents.build. Entonces ambas de momento estarían retornando un código 200 que confirma que por lo menos la API se encuentra habilitada. Posteriormente puedo cambiar los verbos para update y delete. Además de esto, sería interesante que yo pueda publicar un método adicional a get para que yo pueda hacer búsquedas de EduStudent find by ID, donde voy a retornar el resultado de buscar a través del servicio con mi identificador. Entonces este servicio se va a ejecutar en diagonal REST, diagonal student, diagonal el ID que yo envíe dentro de la URL. Hasta el momento mi API parece estar bien, por lo que voy a generar algunos JSONs de prueba que vamos a ejecutar a través